Muy buenas tardes, Dios les bendiga grandemente en el amor de Cristo. Este día jueves 20 de marzo del 2025 son las 5:46 de la tarde. Estoy aquí para compartir una palabra como siempre, como todos los días. Dios bendiga grandemente en el amor de Cristo a cada uno de ustedes. Al hermano Nieve, el hermano Nieve, cuando usted ve a una gente enferma de su cara, dele la receta que usted soñó, désela, hermano Nieve. Yo cuando salga afuera me voy a comprar esas mismas florecitas para tallármelas en la cara porque de repente la cara se me pone irritada también. Hermoso el sueño que tuvo el hermano Nieves, muy bonito. Si creemos, así será. Yo creo y así es, y usted también crea lo que así es. Y usted cuando use esa medicina que usted soñó, úsela. No solo para la cara, para cualquier cosa. Yo me voy a hacer los tecitos y me los voy a tomar y me los voy a untar en la cara, perdón, también. Hermana María Durán, la oración de Jesús es a las 12 en punto de la madrugada, la hora de Oregon, Estados Unidos. Es a las 12 en punto de la madrugada, es la oración de Jesús. Yo creo que aquí ninguno de los que están en la oración de Jesús se conectan exactamente a la hora. No creo, porque a menos que si fueran vecinas de aquí mismo, de alrededor de aquí mismo de Oregon, tal vez consideramos con el horario. Pero acordémonos que cada estado cambia de horas. De aquí a otro estado son diferentes horas. O sea, no combinamos en la oración de Jesús a la misma hora. Yo creo que nadie está ahí a la oración de Jesús a las 12, nadie. Cada quien tiene diferentes horarios. Los estados, los países también. Usted, si no puede estar conectada a las 12 en punto de la madrugada, que no sé a qué horas puede ser en su país, no sé de dónde usted es, escúchela en el video, escuchen el video, es más, escuchen el video y póngala y póngase de rodillas también, póngase de rodillas y bueno, ya hablamos de sus sueños, también el sueño es parte de la necesidad que usted tiene en su cuerpo, porque si nosotros tenemos hambre y los acostamos con hambre, eso soñamos que estamos comiendo, eso soñamos que estamos comiendo, porque de eso tiene necesidad el cuerpo, de comida, y eso es lo que soñamos. Pero las cosas que el diablo se aprovecha de esas necesidades para meter su cola. Bueno, la palabra de este día va a estar en Mateo 24, 1, 2. Solo son 2 versículos. ¿Usted cree? Va a ser una pequeña palabra, yo creo. No sé cómo el Dios de la gloria me va a llevar. Esta palabra que el Señor me dio 5 de diciembre del 2024 a las 6:03 de la mañana. Perdón. Diciembre 5 del 2024 a las 6:31. A las 6:31 de la mañana. Y es piedra sobre piedra. Piedra sobre piedra. Vamos a ver cómo el Señor lo lleva. Vamos a hacerla un poquito para atrás. Y alégrate y gózate, porque Cristo vive en ti. A esta hora es la oración de Jesús, a las 12 en punto de la madrugada. A esta hora es. Ahí ve usted a qué hora es. La planta con que soñó el hermano Nieve es siempre viva. Son las florecitas. El hermano Nieve soñó con las florecitas siempre viva se llaman. Y las busqué yo, son de todos colores, ¿ve, hermano Nieve? Son de todos colores, las busqué yo en internet y ahí están. Ahí están. A veces Dios los da medicinas naturales por los sueños, porque en aquellos tiempos, acordémoslos con higos, curó a Ezequías, Isaías por medio de Dios. Esa es la receta que usaban antes. La palabra se lee en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Poderoso Rey de la Gloria. Bendito sea el nombre de mi amado Señor Jesucristo. Dice: cuando Jesús salió del templo y se iba
se acercaron sus discípulos para mostrarles los edificios del templo. Los edificios del templo. Respondiendo, él les dijo: ¿veis esto? De cierto os digo que no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada, les dijo el Señor. Como diciendo: mira, esto ya no cuenta. Ahora lo que va a contar es el nuevo templo que yo voy a hacer en las personas. Estos edificios ya no van a servir. Era un edificio, dice. El templo de Jerusalén no era una sola casa. Dice que era un edificio hermoso. Y de último, ahí arriba me manda en Lucas 21, 5, 6. Lo voy a ir ahí, va a ver. Para todo lo que los versículos que están allá arriba antes de empezar son confirmaciones nada más. Pero le voy a hacer la confirmación una vez más en este. Espéreme que... Me voy a ir a Lucas 21, 5, 6. Dice: y a unos que hablaban, y unos que hablaban de aquel templo, estaba adornado de hermosas piedras y ofrendas motivas, dijo, en cuanto a estas cosas que veis, días vendrán en que no quedará piedra sobre piedra que no sea destruida. Mira de qué estaba hecho aquel templo: de hermosas piedras, ofrendas motivas. ¿Tú piensas que Dios le interesa el dinero de las personas? No. Si su templo que había hecho Salomón estaba hecho de puras riquezas. Y si Dios fuera material y no espiritual, no hubiera profetizado la destrucción de ese templo. Porque hubiera dicho: si es que aquí se gastaron dinerales, porque estaba hecho de puras ofrendas y de cosas, de puras riquezas. Aquel templo estaba hecho de puras cosas carísimas, o sea, de puro dinero, puras riquezas habían ahí. Y acuérdese que era ahí donde depositaban las primicias. Hacían en el altar, hacían las ofrendas por paz, por libación, por el pecado. Allí en ese templo era ponían los holocaustos, los sacrificios de los animalitos. Y también ahí era donde también depositaban las ofrendas. También llegaban de otras partes a adorar al templo de Jerusalén. Por ejemplo, los eunucos africanos llevaban a adorar al templo de Jerusalén y llevaban sus ofrendas, ¿verdad que sí? A ese templo. Entonces, pero Jesús, al profetizar que ese templo no iba a quedar definitivamente nada, ¿qué? Dijo: aquí se acaba todo lo que este pueblo viene a dar. Aquí se acaba. Porque se les acabó la minita de oro a este pueblo. Aquí se van primicias, aquí se van ofrendas, aquí se va diezmo, aquí se va todo, porque todito esto no va a quedar ni una piedra, todito esto va a quedar deshecho. ¿Por qué? Porque Él es el dueño del oro y la plata. Y él lo destruyó, lo que al hombre le había costado, lo que al hombre le costó 40 años. En 3 días Jesús hizo el templo. En 3 días. Destruyó aquello que ya no iba a servir, que aquello todo era terrenal. Era un templo terrenal, hecho de puras riquezas, y donde la gente iba a dejar su trabajo, de pura riqueza, pero era de parte de Dios todo lo que hacían, ¿verdad que sí? Pero era un templo terrenal y vivía terrenal. Y bien hecho en 40 años. En 40 años tardaron para hacerlo. Y Jesús en 3 días construyó su propio templo a su manera. Un templo santo, consagrado, que no tiene oro ni perla. Un templo espiritual. ¿Para qué? Para hacer un mejor templo, un mejor pacto, que no tiene nada que ver con el dinero. Un templo sagrado, que es del Espíritu Santo. Por eso
Por eso el Espíritu Santo está continuamente hablando de la santidad, que se despoje usted de todo aquello. Porque escúcheme, el templo de Jerusalén estaba hecho de puras ofrendas de riquezas y lo tiraron al suelo, lo destruyeron. No valió eso, porque Jesús en 3 días levantó otro y ese templo era un templo santo. Ese templo ya no estaba hecho de cosas terrenales, porque aquel templo de Jerusalén estaba hecho de puras cosas terrenales. Y Jesús lo profetizó que ese templo no iba a quedar ni una piedra porque iba a ser destruido, porque era un templo terrenal. Y se destruyó. 40 años tardaron en hacerlo y fue destruido por parte de Dios. Y en 3 días levantó un templo Jesús, un templo que no tiene nada que ver con lo terrenal, nada. No tiene ni una perla, no tiene ni una ofrenda. Ese templo que vino a levantar en 3 días Jesús no tiene diezmo, no tiene ofrenda, no tiene primicia, no tiene nada, porque el dinero es sucio. Ese templo que levantó en 3 días Jesús es un templo santo, sagrado, que no debe de llevar nadita en las manos. Un templo ¿qué? Santo. Jesús fue la primera iglesia y el templo santo, ¿verdad? Él es el ejemplo de la iglesia a seguir. Jesús no andaba con cosas materiales. Jesús no andaba con cosas terrenales. Jesús no andaba relojes, cartera, tacones, pinturas, aretes, los pelos pintados, ¿verdad que no? Las uñas pintadas, ¿verdad que no? Jesús era la verdadera iglesia santa. El primer templo que se levantó en 3 días. Un templo espiritual. Porque este templo tiene que ser espiritual, no terrenal, ni carnal, espiritual. Y cuando usted anda como el mundo, usted no es un templo de Dios, usted es un templo terrenal, pero del mundo. Su cuerpo es como una letrina, porque a la letrina le cabe todo lo que le metan. Y la letrina nunca dice no. La letrina es como el infierno, que nunca dice no. Lo mismo la letrina. Y los hijos del Dios son espirituales, porque su iglesia es espiritual. Este templo es espiritual, es donde se mueve y desciende la gloria de Dios sobre nosotros. Bendito sea el nombre de Jesús, Padre eterno. Así es que, dijo Jesús, todo esto de cierto os digo que no quedará piedra sobre piedra, que no sea derribada. Entonces cuando dice que fue hecho de ofrendas y de cosas caras, ¿qué significa? Que este templo no necesita nada. Este templo no necesita primicias, no necesita diezmo, no necesita ofrenda, no necesita holocaustos, holocaustos era lo que hacían, sacrificio no, porque todo Jesús lo derribó en la cruz. Y qué bueno que lo haya derribado en la cruz. Porque si no, nosotros los pobres, los piadosos, los pobres, no tuviéramos derecho a la salvación. Nomás los que tuvieran para ir con el gran montón de primicia, y ni aún así, con que tuviéramos palominos, podíamos alcanzar. Pero si habían, perdón. Entonces, ¿verdad? Espiritual. Entonces, ¿qué lo está hablando el Señor siempre? De que ahora no se necesitan ni 3 palominos por el perdón de los pecados. Porque el que menos tenía que entregar palominos por el perdón de sus pecados. ¿Qué hiciste tú tanto? ¿Y qué hiciste esto? Depende de lo que hicieran. Pero tú tienes, no tengo nada. ¿Qué tienes? Palomitos. Pues tráeme 3 palomitos. Esa era la ofrenda más pobre, más pobre para los pobres, para perdón de sus pecados, para por lo que quisieran, ¿verdad? 3 palominos. Pero me imagino que algunos tenían 3 palominos, algunos no tenían ni palominos. Entonces, al no tener palominos, no podían ser excluidos aquellos a recibir lo que daban en el templo, porque no tenían nada. Mire Jesús, fíjese Jesús fue tan sencillo que lo demostró desde la niñez.
su sencillez. Que Jesús, siendo el Hijo de Dios, cuando a él lo presentaron en el templo, recién nacido de 7 días, palomino llevó. No llevaron una vaca, no llevaron ni una oveja, no llevaron tal animalito, 3 palominos llevaron. Ahí podemos ver que desde el inicio el niño era un niño humilde, desde el inicio, que lo venía enseñando desde su nación, una humildad, una sencillez lo venía enseñando mi amado Señor. Entonces, y al ver que solo los que tenían palominos y los que no nomás se quedaban viendo y no puedo ir porque no tengo nada. Porque créame que si donde quiera hay pobres, habemos pobres que no tenemos ni para comer. Entonces, y el que no tiene para dar no se va a salvar. No, si es que la salvación hoy en día con Jesús es para todos. Hasta para el que anda en la basura. Hasta para él es la salvación. Y dice el de la basura, si es que yo no tengo para dar. Si es que no tienes que dar, la salvación es gratis. La salvación es gratis para todos. Escuchad que la salvación es gratis para todos. Hasta los palominos vino a quitar el cordero, porque el cordero los vino a dar vida y vida en abundancia, y vino a rescatar las almas del infierno, y no solo las almas del infierno, vino a darnos vida y vida en abundancia a nosotros, y junto con nosotros esa vida en abundancia que nos vino a darle vida a los animalitos también. Porque así como vino a darle vida a nosotros, a los animalitos también, porque así como nosotros ya no vamos a vivir, sino que vamos a vivir por la vida eterna, los animalitos van a vivir vida eterna también. ¿Por qué? Porque Jesús vino a salvar la vida no solo al humano, sino que también a los animalitos. Porque con los animalitos, con la muerte de Jesús, hasta los animalitos dijeron, ay, por gracia soy salvo. Ahora sí. Y todas las aves de la tierra y toda la naturaleza aplaudieron y dijeron gracias, porque de gracia recibimos, vamos a dar de gracias nosotros, porque los animalitos dejaron de morir. Las bestias del campo y todos dejaron de morir, porque es que los animalitos los cosechaban para matarlos por el pecado del humano, para limpieza del humano. Con la sangre de los animales, se limpiaba lo malo del humano. Y ahora con la sangre del cordero somos limpiados nosotros de nuestros pecados, limpiados de los pecados y apartados. Pero las consecuencias del pecado quedan. Eso lo tenemos que pagar. ¿Ve? Pecaste, sí. Ok, te limpio de tus pecados, no peques más. Pero la consecuencia la vas a ver, porque tienes que ser, los pecados son perdonados, pero tenemos que ser limpiados también. Así es que la salvación es para todos, porque si Jesús vino a abolir todo eso, significa que habían personas que ni palominos tenían, porque así esto es por escalera, en escalón algunos tenemos frijolitos, arroz, otros solo tienen frijolitos, y el que tiene el arroz no tiene el frijolito, y el que tiene el frijolito no tiene el arroz, y así es. Y alguno que tiene el frijolito y el arroz, y algunos que no tienen nadita en su plato, ¿ve? Entonces, ¿y qué? El que no tiene nadita en el plato se va a perder, no. Bajo la gracia y bajo la salvación del Señor Jesucristo, ninguno se pierde. Todos los que vengan a los caminos del Señor Jesucristo y lleven una vida espiritual, van a tener misericordia. Estamos hablando de misericordia. Estamos hablando de nada terrenal. Estamos hablando de un templo espiritual. Este templo tiene que ser espiritual, y lo espiritual no tiene cadenas. Porque lo espiritual no tiene cadenas. Lo espiritual es algo espiritual, y lo espiritual es santidad, es santo. No lleva cadenas. Así es que, ¿qué le pasa? Yo le hago un llamado a todas aquellas personas que no se han deshecho de las cadenas, de los escapularios, de las cruces, de los aretes, de las pinturas, de los tacones, de la ropa vagamunda que llevan encima, de las tanguitas, de aquellos lujos que llevan. Son vanidades. Este templo no debe de llevar nada. Si yo no combino, si es que yo no estoy para combinar, porque no estoy para quedar bien con nadie. Yo no soy modelo de la ropa. Yo no soy modelo de la marca. A mí no me están pagando por modelar colores. Yo lo que estoy cubriendo,
Lo que estoy yo cubriendo, la iglesia y la morada del Espíritu Santo de Dios. Eso es lo que yo estoy haciendo, cubriéndola. Y no importa con que yo la cubra, yo la puedo cubrir hasta con una manta de lonas. Cuando un carro lo cargan y lo cubren con algo, les ponen unas lonas. Con una lona me puedo cubrir yo. De un costal puedo hacer un vestido yo, porque no estoy para modelar. Estoy para cubrir este templo, mi morada del Espíritu Santo. Y lo que importa es andarlo cubierto. Andarlo cubierto no importa con que sea, porque yo no estoy para venir a lucir marcas, ni para lucir colores, ni para estar con vanidades, ni para estarle mostrando. No, yo no estoy para mostrar nada. El que muestra es el que va a vender. Yo no vendo nada. El que muestra colores y sabores y ropas, es vanidad la que muestra. Yo no estoy más para mostrar definitivamente nada. De mi cobijita ya me puedo cubrir. No estoy para quedar bien con nada. Porque eso son vanidades. Lo que importa es cubrir nuestro cuerpo. Porque no estamos para presumirle a aquel, no estamos para presumirle al mundo, no estamos para decir, ¿y qué piensan? ¿Qué importa lo que piensen? ¿Qué importa lo que piensen? Aquí es lo que importa, lo que importa lo que Dios quiere y piense de nosotros. Se lo digo por aquellas personas que andan movidos, el qué dirán. Yo no ando movida por el qué dirán. Ni lo que diga mi amado, querido esposo me interesa. A mí no me importa lo que diga mi esposo, el qué dirá de mi esposo no me interesa. Lo que quiero yo, andar cubierto mi cuerpecito. Cubierto. Como dice la palabra, la santidad conviene a tu casa, cubierto. No vengo a demostrar marcas, ni a enseñar colores, ni a lucirle a usted, mira que yo me he visto, que va a decir que hermana más vanidosa, más presumida, cuando Jesús no anduvo demostrándole. Y Jesús, ¿quién era Jesús? Jesús era el más rico de todo este pueblo. Jesús era el más rico de todos los ricos de esta tierra. Es que Jesús era el dueño del oro y la plata, y no solo del oro y la plata, Jesús, de toda la humanidad, Jesús. Y ya ve. Y Jesús no tenía pero ni una almohada donde poner su cabeza. Ni una almohada. Nosotros tenemos un montón de ropa, ¿verdad? Un montón de ropa tenemos. Y yo creo que Jesús no tenía ese gran closet que tiene usted. Que todo combinadito. Todo combinadito. Las vanidades, sí, porque tengo que combinar. Porque si no van a decir, uy, ese hombre no combina nada. Oye, esa mujer no combina nada. Es que usted está enfocado en lo terrenal. Los que somos espirituales no estamos en lo terrenal. Estamos enfocados en lo espiritual. Simplemente estamos enfocados en lo espiritual. Y simplemente cubrimos nuestro cuerpo de la cabeza a los pies. Cubrimos nuestro cuerpo. Y lo que queremos es cubrir este cuerpo. Y no importa que lo cubramos con una lona de las que le ponen a los carros encima. No interesa. Lo importante es andar cubierto este cuerpo. Santificarlo, guardarlo. Para que more la presencia del Espíritu Santo de Dios en nosotros. Para que more ahí. Eso es lo que interesa. Porque de eso es que debemos de estar de lo espiritual. Y que Jesús te dice que pongas colores y sabores en tu ropa. No, simplemente que lo cubras. Que cubramos, que vistamos en santidad. Que vistamos en santidad. Y dice que los despojemos de todo los despojemos de toda la vanidad. Entonces, ¿qué les pasa a estos predicadores? Que están llevando el mensaje con la vanidad encima. Buenos relojes que hasta les pesan, que hasta les hacen así para que se los vean. Anillos. Mire que yo soy casada y a mí Dios no me dijo, hija mía, ¿y a dónde están las jarras o zarras? No sé cómo le dicen. ¿Qué, papá? Sus anillos, hija, ¿dónde está el anillo que se va a llevar usted y su esposo
¿A dónde está? Usted no se casa mientras yo no vea los anillos aquí. Tráigame las joyas, tráigame el anillo, porque usted le va a poner el anillo al marido y el marido le va a poner el anillo. ¿Usted cree que Dios anda con esas cosas, con esas payasadas humanas? Esas son payasadas humanas. Eso es copiar todo lo que hace el mundo. Porque hasta los gays andan anillos de casados. Y es que el pueblo de Dios es diferente. A mí Dios no me preguntó, ¿y dónde está tu vestido de novia? ¿A dónde está tu buena vestimenta, sierva? ¿Dónde está? No. Ni me preguntó por anillos ni nada. Es más, me quitó de esas cosas. Porque mi esposo me había regalado mi anillo de compromiso. Yo tenía mi anillo de compromiso. Me lo quitó. Hasta eso. Me quitó ese anillo de compromiso. Mi esposo me había comprado mi anillo. Se fue. Terminó, saber a dónde terminó. Junto con unos de oro, a ver a dónde terminó. En la basura, saber dónde terminó. Así es que, entonces, ¿qué es lo que hace el pueblo de Dios? Vanidades. ¿Qué es lo que hace? Quieras o no, tú vas copiando al maldito mundo. Al maldito mundo vas copiando tú. A eso vas copiando. Estos templos ya no son terrenales, son espirituales. Es la iglesia del Señor, una iglesia santa que debe deshacerse de todo. Por eso dice que si nosotros no somos como niños, no vamos a entrar al reino de los cielos. ¿Por qué? Miras un niño recién nacido, dice. Miras un niño recién nacido con cosas encima. ¿Va que no? Un niño recién nacido no trae nadita encima, ni hoyos en las orejas trae, ni tatuaje. Ninguna tontera del mundo trae un niño recién nacido. Nada. Viene tal cual lo mandó Dios para la tierra. Intacto, sin pensamientos malos. ¿Y por qué usted dice que es pueblo de Dios y está con la Biblia? Y anda de toda inmundicia en usted. De toda inmundicia. ¿Que Dios se pinta? Dios se pinta, Dios se pone arete, Dios se pone collares, Dios se pone anillos, Dios se pone tacones. Dios mío. Dios se aruña la barba y se hace un cortado de vagina. Dios se hace todito eso. Créame que usted necesita nacer de nuevo sin vergüenza. Lo que es un inmundo, un perdido, que no ha nacido de nuevo, ni se ha arrepentido, ni tiene respeto por las cosas de Dios, ni temor por las cosas de Dios. Porque cuando tenemos temor a Dios, los movemos en obediencia a Dios y en obediencia a la palabra. En obediencia a la palabra. No, las mujeres dicen que son de Dios y a las hijas las andan todas arriscadas, todas trenzadas. ¿Qué estás haciendo? Atando a tus hijas con esas cadenas en la cabeza. Eso no sirve. Yo no sé cómo que dicen que hasta profetas y en los altares profetizando y con las trenzas hechas, con las cadenas del diablo ahí hechas. Dios mío, necesitamos entender. Yo no sé qué es lo que pasa, que no entienden nada. Y hartándose como los perros de todo lo del mundo. Como lo del perro, hartándose todo lo del mundo. Como los puercos, el perro y el puerco se harta de todo lo del mundo. Nosotros no debemos llevar todo el mundo. Señores, tenemos dos ejemplos. Tenemos a Jesús y Juan el Bautista. Juan el Bautista no traía nada del mundo. Ay, hermana, no había nada mundano. Claro que habían cosas de mundo. ¿Usted cree que no habían cosas como vestían los que no eran judíos? Como vestían aquellos que ni creían en Dios. ¿Se vestían como el diablo de la misma manera? No, señores. Demuestre de qué está hecho y demuestre de quién es hijo usted. Pero yo estoy viendo que las mujeres están leyéndote Biblia y bien pintadas. Con los grandes aretes, con los grandes anillos. Con los grandes anillos, los grandes aretes y las grandes collarotes aquí. Yo no sé qué Biblia leen. Fíjate,
Yo no sé qué Biblia leen. Porque la Biblia los habla de santidad. Y la que no ha nacido de nuevo y la sinvergüenza ramera te manda, no vea cantares. ¿Qué cantares? Usted me va a decir que Salomón era santo. Salomón lo que era un perdido. Salomón dejó lo santo por ir detrás de la carne, también como hoy en día los hombres adúlteros, fornicarios, infieles. Lo mismo hizo aquel, el mentado Salomón, infiel a Dios, infiel a todo. Abandonó lo de Dios, abandonó el trono que le dio Dios, abandonó todo. Las riquezas espirituales que le dio Dios por ir detrás de nalgas, y por ir detrás de nalgas se perdió, como muchos hoy en día que han perdido la pequeña gracia que Dios había puesto en ellos. ¿Por qué? Por ir detrás de nalgas han perdido esa comunicación con Dios. Por ir detrás de nalgas han cambiado Dios por unas nalgas apestosas. Así fue a Salomón. Salomón, Dios le dijo que no se metiera con mujeres que no fueran de su misma nación. Le dijo que se metiera con su misma raza, o sea, con su misma israelí. No buscó israelí. Se metió con mujeres idólatras, con mujeres que no adoraban al santo de Israel, sino que adoraban a todo muñeco, a todo ídolo, a toda cosa. Y el hombre cayó en eso. Porque el diablo, si no te tuerce la mano de un lado, te lo va a torcer del otro. Pero la misión del diablo es hacerte caer. Y allá mandan a cantares. ¿Ha visto usted? Y mandan a Esther. Nadie conoce a Esther. Usted no me puede venir a hablar de Esther porque usted no conoce a Esther. Usted no sabe cómo Esther anduvo. Usted no sabe cómo Esther anduvo. Usted no lo sabe. Si no dijera el Dios, sé santo porque yo soy santo. Si no dijera en Levítico continuamente, sé santo porque yo soy santo. Si no me dijera el Señor todavía, este día me estaba diciendo, sé santo porque yo soy santo. Me estaba diciendo todavía el Señor. ¿Qué habla el Señor? De una santidad. Todo el tiempo ha hablado de una santidad. Todo el tiempo ha hablado de una santidad. Pero el pueblo desde siempre, desde Génesis, Apocalipsis, el pueblo ha desobedecido. Porque le ha gustado más la parranda, le ha gustado más la vanidad, le ha gustado más presumir, le ha gustado más la malicia que ser templo y morada del Espíritu Santo. Le ha gustado más obedecerle al mundo que obedecerle a Dios. Porque cuando se le obedece a Dios y se vive en humildad y en santidad. Así se vive en humildad y en santidad. Pero aquí deciden no obedecer a Dios, sino que a la vanidad. A eso, van detrás de la vanidad, fijándose en la vanidad. Y Dios no tenía ninguna cosa de esas. Y por eso Jesús dijo, de todo esto, de cierto digo que no quedará piedra sobre piedra, que no sea derribada. Dijo Jesús, no va a quedar nada. No va a quedar nada. ¿Por qué dijo Jesús no va a quedar nada? Porque si esto yo lo dejo parado, Jesús dijo, si esto lo dejo parado, entonces yo no he venido a la tierra. Si este templo sigue funcionando, entonces yo no he venido a la tierra. Porque yo soy el templo y la morada del Espíritu de Dios, dijo. Yo soy esa iglesia. Yo soy la iglesia del Evangelio. Yo soy la iglesia. Y si yo lo dejo parado, entonces yo no he venido. Entonces me estoy negando a mí mismo. Entonces yo no he venido. ¿Por qué? Porque si yo dejo este templo parado, van a seguir llegando los diezmos, van a seguir llegando las primicias, van a seguir llegando las ofrendas, van a seguir llegando. Van a seguir llegando los diezmos, las ofrendas, las primicias, van a seguir llegando. Entonces, para que no lleguen definitivamente, que ya no esto ya no existe más, esto está muerto y sepultado y atado y enterrado forever, dijo. Esto se destruye. A ver dónde le van a hacer después, a dónde. Y resulta que el ladrón siempre se inventa un cajón para destrozar al pueblo de lo que sea, vea que sí. Pero Dios te está hablando de todas maneras. Dios de todas maneras lo revela. El que es inteligente no necesita ni saber letras, no necesita ni ser espiritual, solo ver
donde los judíos depositaban primicias, ofrendas y los animalitos para las ofrendas diarias por el pecado, primicia, por expiación, por paz. Ya no hay eso. Pues con eso está diciéndote mucho. Oh, ya no está aquí, pues ya no se hace eso. Pues claro que ya no se hace eso. Es obvio que ya no se hace eso. Por ejemplo, si tú vas a una carne, si tú vas te voy a poner a una tienda y vas a comprar siempre ahí y de repente ya no amanece y decís, oh, ya no existe más. Ya no voy a ir ahí a comprar porque ya no existe más, desapareció. Ya no voy a ir a dejar a mi hijo al kinder porque ya no hay kinder, desapareció, no existe más, no más kinder porque desapareció de este lugar. Entonces no más kinder, ¿verdad? Entonces, no más primicia, ni ofrenda, ni diezmo, ¿verdad? Porque desapareció donde su pueblo lo depositaban. Porque el mismo Jesús se llevó todo esto. El mismo Jesús se derribó ese templo para convertirse en el templo, iglesia del Señor. Él mismo. Donde ya no se iba a diezmar, ni se iba a ofrendar, ni se iban a dar primicias, ni ninguna cosa terrenal ni material se tenía que dar. Por eso Jesús profetizó la destrucción del templo. Porque si lo dejaba parado, era negándose a él mismo. Entonces, si aún así, derribando y dejando las huellas, Jesús, no creen en Jesús y lo niegan, que su pueblo lo niega, que ese no es Jesús, que ese no es el Mesías, lo niegan. ¿Te imaginas si tuvieran aquellas cosas paradas? Entonces Jesús nunca hubiese venido. Si aquel templo terrenal donde diezmaban y ponían las ofrendas, y las ofrendas para Jehová, las ofrendas por el pecado, por paz, por expiación, por enfermedad. Entonces nunca hubiera venido Jesús. Si aquello existiera todavía, entonces Jesús nunca hubiese estado en la tierra. Sin embargo, como el mismo Jesús predice la destrucción, era porque hasta ahí se acababa todo aquello. Primicias, diezmos, ofrendas y todo. Hasta ahí llegaba. ¿Por qué? Y Sabbat también. ¿Por qué? Porque Jesús se llevó todo eso en la cruz. Jesús se lo llevó. Jesús se llevó todo eso para formar un templo y morada del Espíritu Santo. ¿Y tú crees que este templo necesita santificación? Este templo necesita santificación. Este templo no necesita ofrendas, diezmo, primicias. No, Sabbat no necesita nada. Jesús se lo llevó. Jesús llevó todo en la cruz. Se llevó absolutamente todo. Entonces, ¿qué estás haciendo tú? Cuando tú estás haciendo lo que se hacía cuando el templo estaba parado, porque eso es lo que tú estás haciendo. Tú estás haciendo lo que se hacía antes de Jesús. Tú estás haciendo lo que se hacía antes de Jesús. Antes de Jesús se hacía esto. Esto es lo que estás haciendo tú antes de Jesús. Entonces tú, al seguirlo practicando tú, que no te tocaba a ti, al seguirlo practicando tú, ¿qué estás diciendo? Que para ti no existe el Mesías. Para ti nunca vino el Mesías. ¿Y tú qué eres? Anticristo. Porque dice la palabra que todo aquel que niegue que Jesús vino a la tierra es anticristo. Lo dice la misma palabra. Y ese es un pecado grandísimo. Es una cadena. Y allí están bien atados y bien atados ahí. Y es un gran pecado. ¿Por qué? Porque el mismo Pablo dijo, todo aquel que niegue que Jesús vino a la tierra sea anatema, lo dijo. Y lo están negando, ¿verdad? El diablo te está haciendo negarlo. Y está claro. Está claro que a donde se llevaban estas cosas fue derribado. ¿Para qué? Para que no siguieran haciéndolo. Y porque ya no iba a ser necesario, porque Jesús pasaba a ser ese templo de piedra, ese templo de edificios pasaba a ser Jesús y pasábamos a ser nosotros de generación en generación, nosotros pasábamos a ser ese templo
un templo espiritual, un templo que a donde estés tú, ahí estás. Un templo espiritual, un templo movible. Aquel no se podía mover donde tú quisieras, este sí lo movemos donde nosotros querramos. No hay excusas. ¿Verdad que sí? Entonces, si aquello siguiera parado igual, entonces nunca no existiera el Mesías, nunca hubiese venido el Mesías. Pero al estar aquello destruido, totalmente destruido, ¿qué te dice la destrucción? Que el Hijo de Dios estuvo en la tierra. Que el Hijo de Dios vino a abolir el Sabá y todo lo que se hacía. Todo lo que se hacía en ese templo lo vino a quitar. Entonces, ¿cómo estos sinvergüenzas, ciegos, guías de ciego, se hacen los tontos? Negando que ese templo está destruido y negando que el Mesías vino. Y que son anatemas. Anatemas y a ti te llevan por el mismo camino. Dios les bendiga, Dios mío, qué cosas. Cuando no tenemos entendimiento y negar el nombre de Dios, esa es una maldición. Y lo peor, que aquí Dios no va a pasar por inocente al culpable, ni al culpable por inocente no lo va a pasar, porque Dios es Dios. Y el viaje en que sea con uno se va Dios. En que sea con uno se va. O que el avión solo porque hay un pasajero se va a quedar esperando hasta que se llene, ¿no? Si solo uno hay, solo con uno se va. El vas también. Así Jesús. Porque no han entendido. Desde hace 2000 años, desde que este templo fue destruido, se quitaron todas esas cosas. Se quitaron. Y era para el pueblo judío, para el pueblo Israel. Para eso era. Solo el pueblo israelí podía hacer aquellos sacrificios, hacer aquellas ofrendas por expiación por el pecado. No habían ahí gentiles, si no le hubiera dicho Jesús a Pablo, tú vas a ir a predicarle a los gentiles. ¿A quién lo mandó? A los gentiles. ¿A quién? A Pablo. ¿Por qué? Porque nosotros no estábamos incluidos allí. Nosotros estamos excluidos ahí. Y Jesús los añadió. Y Jesús le dijo a Pablo, ve a predicarle a los gentiles también. A Pablo. Pero Jesús no predicó a los gentiles. A su pueblo y a su pueblo. Y a todos los mandó a su pueblo. Y de último llegó Pablo a los gentiles, a nosotros. Y entonces, ¿agarras la palabra o no la agarras? ¿Le entiendes o no le entiendes? Porque si le entiendes, ¿por qué no la vives? Y los ciegos, guías de ciegos te están haciendo negar el nombre de Jesús, porque ellos son los anticristos y tú también. Igual de lo que hablamos ayer de las marcas de ropa. Son anticristo, son las marcas de la bestia. Las marcas de la bestia no solo van en la frente, van por todos lados también para negar el nombre de Dios. Y dijo el Señor, no queda piedra sobre piedra, porque nosotros pasamos a ser aquel templo terrenal, se derribó, se destruyó para convertirlo en espiritual, tú y yo. Así es que van haciendo las cosas mal y yo se las estoy diciendo. Y no es la primera vez que Dios la manda la exhortación el Señor. No es la primera vez. Pero como el pueblo no quiere obedecer, allá ustedes. Pero yo, mire, como dicen, yo me sacudo las manos de eso. Como dice, yo ya di el mensaje que tenía que dar también. Y yo quedo libre de esa sangre. Quedo libre de esa sangre. Si esa persona no se arrepiente de lo que se tiene que arrepentir, si no busca y viene a un arrepentimiento delante de Dios, pero un arrepentimiento genuino, para apartarse definitivamente de todo lo malo, un arrepentimiento genuino. Si no va a arrepentimiento, Dios va a hacer algo, pero yo ya le di la palabra. Entonces, como ya le di la palabra, esa sangre va sobre él, ya no va sobre mí. Pero como yo no se la había dado, si antes le pasaba algo,
esa sangre iba a ser demandada por mí. Y yo no quiero que Dios me demande por otra persona. Líbrame, Dios, no. Prefiero recibir los insultos de usted y no que Dios me demande por uno de ustedes. Líbrame, Dios. Hemos terminado. Dios le bendiga. Lo vemos a la oración de Jesús a las 12 en punto de la madrugada. La oración de Jesús es lunes, miércoles y viernes, 3 días a la semana. Lunes, miércoles y viernes a las 12 en punto de la madrugada. Hora de Oregón. Sabemos a qué hora entramos, no sabemos a qué hora salimos. Porque yo sé a qué hora entro, pero no sé a qué hora voy a salir. Porque conforme yo voy orando, el Señor me dice si tengo que extender la oración o no. Puede ser de 1 hora, de 2 horas, de 3 horas, no lo sé. Hemos tenido oración de 3 horas. Conforme el Espíritu Santo vaya diciendo. Así es que, muy buenas noches. Que la paz de Dios esté con usted. Su amor, su amor, su amor. Oh, Jehová y abuelo, y de mi alma te puedo ofrecerte, mi Señor. Más puedo Ofrecerte solamente tu corazón. Más puedo yo ofrecerte solamente solamente mi corazón. puedo ofrecerte. Mi Señor, solamente mi corazón. Puedo ofrecerte. Mi Señor. Más puedo ofrecerte. Solamente mi corazón. Solamente mi corazón. Solamente mi corazón. Ofrecerte, mi Señor. Solamente mi corazón. Ofrecerte, mi Señor. Tu vida le pertenece a mi Señor. Verás al Señor. No verás al Señor. Si no naces de nuevo, no verás al Señor. ¿Qué más puedo ofrecerte? ¿Qué más puedo ofrecerte? Solo mi corazón. ¿Qué más puedo ofrecerte? Solo mi corazón. Te pertenece a ti, Señor. ¿Qué más puedo ofrecerte? Solo mi corazón. ¿Qué más puedo ofrecerte? Solo mi corazón.
Te pertenece a ti, Señor, mi vida, tu vida le pertenece a mi Señor. Hoy sí, buenas noches, hemos terminado.